Muy buenos días a todos, un gusto saludarles nuevamente. Muy bien, pues esta mañana vamos a estudiar este tema que hemos titulado Un gran malentendido. Esta cita es Hebreos 11, versículo 1, un texto muy conocido, creo, por la mayoría, que nos da una definición de lo que es la fe, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar de lleno a este tema. No sé si alguna vez, alguno de ustedes, yo creo que sí, jugaron este juego que le llaman el teléfono descompuesto, donde se da un mensaje por ahí entre varias personas. El propósito es mantenerlo, el mensaje, ¿cómo podríamos decir? Pues intacto, ¿no? O sea, tal y cual es, pero normalmente nos damos cuenta de que al final, sí, o sea, la última persona que recibe el mensaje lo recibe por lo general alterado, sí, o sea, cuando se compara el mensaje que llegó hasta el final de la persona con el mensaje original, nos damos cuenta de que muchas veces ni siquiera se parece, ¿verdad? Entonces, nosotros, esto nos demuestra, ¿no? Cómo tendemos muchas veces a querer eh, editar, ¿no? Las cosas, los mensajes, las noticias, eh, lo que pensamos, ¿no? Lo que alguien nos dijo, lo que escuchamos, etcétera. Y eso va haciendo que se altere, ¿no? Al final, el mensaje original. Saben que en la cuestión de la, de la interpretación de la Biblia o lo que Dios nos dice en su palabra, muchas veces sucede lo mismo, ¿sí? O sea, Dios nos da un mensaje o dejó ahí un mensaje escrito en su palabra y con el correr del tiempo tendemos los seres humanos también a alterarlo, ¿sí? De acuerdo a veces a la época, de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a lo que yo creo, y pocas veces vamos a la fuente original, ¿no? O sea, pocas veces buscamos a Dios para ver qué es lo que trata de decirnos. Y cuando nosotros, esto a veces lo hemos platicado aquí, ¿no? Cuando nosotros conocemos de Dios, recibimos también el mensaje, nosotros debiésemos de buscar también a Dios, a recibir el mensaje, pero corroborar todo lo que aprendemos, ¿no? Esto, bueno, con el tiempo muchas veces lo vamos descubriendo, ¿no? Que tal vez lo que aprendí no es exactamente lo que Dios esperaba o lo que Dios había dicho. Entonces, es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros am, tanto lo que yo creo, ¿sí? O sea, porque de ahí depende el concepto que yo tengo de Dios y puede hasta depender mi salvación, dependiendo de las ideas que yo tenga y también el compromiso y la responsabilidad que tengo con los demás cuando yo enseño lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en esta cuestión hay un tema que, como dice nuestro título de esta mañana, hemos malentendido a través de los años, ¿sí? Dice Hebreos 11:1, la fe es, dice, estar seguros de lo que esperamos y dice ciertos de lo que no vemos, o convencidos de lo que no vemos. Una definición, les digo, que creo que la mayoría conocemos acerca de lo que es la fe. Ahora, ¿en qué punto está el malentendido aquí? Bueno, eh, resulta que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí les puse 3 puntos, creo que es de lo principal que podemos destacar en este asunto. Cuando tenemos problemas, cuando hay enfermedad, cuando tenemos un anhelo profundo, ¿no? En nuestro corazón, eh, normalmente como cristianos, pues acudimos a Dios, ¿sí o no? Y
oramos, pedimos por ayuda, por dirección, etcétera. Y muchas veces, por ejemplo, el problema que tengo, pues no se resuelve y pasa el tiempo y ahí está, ¿no? El problema, muchas veces la enfermedad por la que estoy pidiéndole a Dios sigue ahí, ya sea en mi persona o en alguien que estimo, o lo que es peor todavía, muchas veces la persona por la que estoy pidiendo fallece. ¿Les ha pasado eso? Eh, en otras ocasiones tenemos, les digo aquí, un anhelo, un sueño, y le pedimos a Dios para que eso pueda hacerse una realidad en nuestra vida y no pasa nada tampoco. Entonces, nosotros automáticamente relacionamos este asunto con la cuestión de la fe. Y muchas veces la gente te puede decir, es que te falta fe, por eso no has recibido lo que deseas. Es que te faltó fe, por eso aquella persona pues no sanó al final y perdió la vida. Es que te falta fe, por eso no se ha resuelto ese problema, ese asunto que está ahí pendiente. Ahora, la pregunta aquí es si será realmente un asunto de fe cuando no recibimos lo que deseamos. Vamos a analizar este asunto. Miren, aquí tenemos una imagen del apóstol Pablo. Eh, Pablo tenía problemas, bastantes problemas, ¿no? Tenía enfermedades, por ahí menciona la Biblia que tenía una enfermedad, algo que lo estaba, eh, pues le llegó a quitar su tranquilidad. Tenía anhelos también, tenía planes, y Pablo ahí es un claro ejemplo de que, ahora, bueno, podremos decir, ¿y Pablo tenía fe? Sin duda que tenía fe, ¿sí o no? O sea, es de los personajes que podríamos decir que tenía mucha fe. Sin embargo, estos asuntos, o sea, sus problemas, sus enfermedades, sus planes, sus anhelos, no siempre, o sea, o esas oraciones que él hacía, esas plegarias, no siempre se cumplieron. Y ahí él platica, ¿no? Sus testimonios muchas veces quedaron ahí muchos en planes, ¿se acuerdan? El problema seguía ahí, la enfermedad seguía ahí, y entonces pueden decir, bueno, y entonces, ¿dónde estaba la fe de Pablo al final? ¿O de qué le servía tener fe si ahí estaba el problema? Nunca se resolvió, nunca sanó, nunca cumplió algo que él quería, y entonces es donde tenemos que preguntarnos, ¿no? Si realmente es un asunto de fe. O sea, yo creo que todos nos hemos enfrentado a esto, ¿no? Y es cuando ¿cómo podemos decir? Nos sentimos algo confundidos en estos asuntos, porque decimos, bueno, es que si yo le pedí a Dios con mucha fe, o le estoy pidiendo a Dios con mucha fe, ¿por qué está esa situación? ¿Por qué no sana mi amigo? ¿Por qué no se cumple aquello que yo deseo si yo tengo mucha fe? Yo creo que alguna vez nos ha pasado eso por la mente, ¿no? Y les digo, nos sentimos confundidos, nos sentimos incluso hasta tal vez molestos con Dios, decepcionados de Dios, porque decimos, entonces, ¿dónde están, no? Sus promesas? ¿Dónde está el poder de la oración? ¿Dónde está lo que Dios había dicho en su palabra? ¿Por qué no se cumple en mí? Eh, Miren, hay un asunto que vamos a tratar aquí, que probablemente jamás hemos tomado en cuenta. Existe un libro que tal vez ustedes han escuchado o lo escucharon, tal vez hasta lo leyeron,
muy famoso, se hizo muy famoso, se llegó a convertir en un bestseller, eh, que se llama El Secreto. ¿Han escuchado de ese libro? El Secreto. Bueno, dice aquí que se convirtió en uno de los libros más vendidos en el mundo. Su autora se llama Rhonda Byrne. ¿Y de qué trata este libro? Bueno, nos dice por aquí que trata en general sobre algo que se llama la ley de la atracción, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿y qué es eso de la ley de la atracción? Suena así como algo de la física, ¿no? Pero no, no es nada de que tenga que ver con la física. Miren, dice que esta ley asegura que basta con proyectar y desear algo con mucha fuerza para que el universo, dice, nos lo conceda. ¿Han escuchado ese tipo de ideas? Alguna vez a lo mejor alguien te lo dijo, o a lo mejor hasta yo lo he dicho también. Es que hay que desearlo con muchas fuerzas para que se haga realidad. Y les digo, esta idea, por ejemplo, pues se ha difundido mucho en el mundo y por algo fue un libro de los más vendidos, ¿sí? Desde que salió, desde que se editó. Y ha tenido hasta, ¿cómo puedo decir? Como sus secuelas, ¿no? O sea, ha traído, o han salido la continuación de este libro y también ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente es algo que llama la atención, ¿no? Si yo digo, ok, si puedo conseguir cosas de esta manera tan sencilla, podemos decirlo, pues es algo que vale la pena a lo mejor intentar. Ahora, este detalle de la ley de la atracción eh, es algo, no, o sea, no es algo nuevo, no es algo que inventó, por ejemplo, esta escritora, sino que es algo que viene desde, o sea, siglos y siglos atrás. Dice aquí la ley de la atracción ha existido durante siglos. Dice formulada de maneras distintas o expresada de maneras distintas con nombres diferentes, pero es lo mismo al final. Algunos dicen que sus orígenes está en el hinduismo, en esta religión, eh, e incluso han relacionado, por ejemplo, esta situación con, por ejemplo, la cábala de los judíos, incluso hasta con el cristianismo, y esto es lo que vamos a tocar también. Dice aquí que es la base de muchas religiones, esta idea. A lo mejor con otro nombre, a lo mejor expresada de otra manera, pero al final es lo mismo, ¿sí? Y bueno, ya en el siglo antepasado, en el siglo XIX, se hizo muy popular esta idea en el mundo. ¿Quién la empezó a promover? Bueno, dice aquí un hombre llamado William Atkinson, ocultista, y bueno, ya también con esto es para que pongamos como más atención, ¿no? Un ocultista, de nombre William Atkinson. Dice, él empezó a promover un movimiento que se le llamó el nuevo pensamiento. Y en nuestros días, dice, es difundida por la filosofía de la nueva era. También hemos escuchado mucho, ¿no? Acerca de eso. Bueno, la gente que está dentro de este movimiento promueve mucho esta idea de la ley de la atracción. Entonces les digo, si está todo o estos movimientos están involucrados, promueven este tipo de ideas, eh, es como para que nosotros pongamos atención, ¿no? O sea, que no lo tomemos tan a la ligera. Ahora, el asunto aquí, les decía ahorita que se considera, por ejemplo, que esta idea está presente dentro del cristianismo. Y podemos decir, ¿cómo es posible eso? Bueno, precisamente debido a las malas interpretaciones, como decíamos ahorita, ¿no? Los malos entendidos. Cómo nosotros a través de las edades, de los siglos, vamos como distorsionando muchas veces lo que Dios dice. Y por ejemplo, ya cuando a ti te llega la información, cuando te llega el mensaje, pues ya no se parece mucho a lo que Dios dijo originalmente. Por eso
nosotros tenemos esa oportunidad, esa responsabilidad también de ir a la fuente, de no conformarnos con que es que dijo el pastor, es que yo escuché que en la iglesia o es que a mí me enseñaron así. O sea, tenemos que investigar bien todo detalle, ¿no? Esa es nuestra tarea. Ahora, ¿por qué dentro del cristianismo podemos decir que también está eh, metida esta idea? Bueno, hay algo que, hay una expresión que ustedes han escuchado dentro del mundo cristiano, especialmente la frase, decláralo. ¿Lo han escuchado? Decláralo, tú decláralo. Dice. Bueno, esto se utiliza dentro del mundo cristiano y no es otra cosa más que la ley de la atracción. Es decir, con nada más que desearlo, pronunciarlo, creemos que se va a hacer realidad. Entonces, fíjese de dónde, o sea, nosotros creemos que eso es algo bíblico, podríamos decirlo. ¿No? Y son expresiones muy comunes, les digo, dentro de los cristianos o dentro del mundo cristiano. Eh, Sin embargo, vean dónde están los orígenes, ¿sí? O sea, en el mundo que ocultista, en religiones orientales, eh, en la cuestión de la nueva era, y ahí lo tenemos, o sea, en nuestras iglesias. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema con esto? Miren, hay algo que también se le llama la psicología positiva. ¿Qué es esto de la psicología positiva? Porque podemos decir, bueno, entonces no puedo pensar en positivo porque es malo. No, no se refiere a esto. O sea, la ley de la atracción tiene que ver con otra cosa. ¿Sí? Miren, la psicología positiva dice que estudia las fortalezas y rasgos positivos del ser humano como la alegría, la motivación, el optimismo. Es decir, se centra en ese tipo de emociones, o sea, emociones positivas. Por eso se le llama así. Entonces, estudia todas estas emociones, dice, y trata de ver cómo estas ayudan o estudia cómo ayudan estas emociones a mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar, dice, altos niveles de bienestar de tipo mental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos se enfocan, por ejemplo, este tipo de psicólogos se enfocan en nuestros pensamientos positivos, o sea, estudian cómo es que estos pensamientos positivos nos ayudan, nos fortalecen, cómo se pueden incluso, eh, como podríamos decir, alimentar, ¿sí? Para que nuestra calidad, dice, de vida en la cuestión psicológica mental sea de un nivel alto. De manera que, como dice aquí, dice los fracasos de la vida, los golpes de la vida, dice, sean más tolerables. Es decir, teniendo una actitud como positiva. O sea, podemos hacerle frente, o sea, ellos estudian todo esto, ¿no? Podemos hacerle frente a los problemas, a la cuestión, por ejemplo, de la muerte, como veíamos ahorita, la enfermedad, fracasos en general, y dice, incluso hacen más disfrutables también los éxitos. O sea, cuando llega una situación agradable a mi vida, una situación que nos causa felicidad, alegría, dice, incluso se pueden disfrutar más. Porque a veces tenemos otro tipo de pensamientos que ni siquiera nos ayudan a disfrutar lo bueno que tenemos, ¿verdad? En contraste, dice aquí, con una mentalidad que negativa, angustiada, preocupada, pesimista. Y de esto, por ejemplo, nos habla mucho el libro de Proverbios. Por ejemplo, ahí en Proverbios 17:22 nos dice que el corazón alegre, o sea, una mentalidad positiva, en pocas palabras, dice que es una medicina para nuestro cuerpo, para nuestro ser en general.
Por otro lado, dice que cuando nosotros tenemos una actitud negativa, una actitud, como dice aquí, de ansiedad, preocupada, triste, ¿a qué nos lleva? Dice Proverbios 17:22, dice que nos seca los huesos literalmente, nos enferma. Entonces, esta rama de la psicología precisamente estudia eso, o sea, esa diferencia que hay, ¿no? En la cuestión de nuestros pensamientos, cuando tenemos pensamientos positivos o reforzamos nosotros o alimentamos las emociones positivas y las negativas por el otro lado, ¿no? O sea, ¿qué pasa en ese asunto? Eh, y bueno, les digo, Dios habla mucho al respecto, ¿no? Y siempre nos trata de animar a ver la vida de una manera positiva, ¿sí o no? Con alegría, con gozo, este, con fe, ¿sí? Eh, a estar motivados también, o sea, Dios habla mucho de esto, ¿no? Y también condena el otro tipo de actitudes, ¿no? Negativas, pesimistas, de incredulidad, etcétera. Por ejemplo, ahí en la Biblia, vamos a ver lo que dice por ahí en Números 13, versículos 31 y 32. eh, Hay una historia muy interesante que tiene que ver con esto. Cuando Moisés por ahí envía a unos personajes, a unos chicos por ahí, a 12 espías, ¿se acuerdan? Los mencioné como los 12 espías, a explorar una tierra, la tierra prometida. ¿Se acuerdan de ese detalle? Cuando aquellos hombres van y reconocen la tierra, eh, todos ellos se supone que pues ven lo mismo, ¿no? Todos fueron al mismo lugar, todos vieron lo mismo. Se supone que el reporte que iban a traer era que precisamente pues el mismo, ¿no? Sin embargo, dice ahí en el versículo 30 de Números 13 dice, y entonces dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos enseguida, que más podremos nosotros que ellos. Ya se le cosían las habas, ¿no? Como decimos, o sea, él estaba ya ansioso por ir a poseer aquella tierra, porque vio que era una buena tierra, muy próspera, se le chorreaba la baba, como decimos, ¿no? O sea, de ver que era real, ¿no? Todo lo que Dios les había prometido y que la tenían ahí, a la vuelta de la esquina. Y él dijo, ya mejor vamos de una vez, dijo, vamos a conquistar aquella tierra. Pero dice el versículo 31, aquí repetí sin querer el número es 30 y 31, dice que los otros jóvenes que le acompañaron dijeron, no podremos subir contra esa gente porque son más fuertes que nosotros. O sea, le dijeron, usted está loco. O sea, ¿qué te pasa? Le dijeron, ¿qué no viste? Las personas que viven ahí. Sí, pues está muy padre la tierra, muy bonita, muy próspera, etcétera, pero se te olvida ese detalle, ¿no? Que está habitada y no está habitada por cualquier gente, o sea, era gente, dice, muy de grande estatura, gente guerrera. Entonces, vemos aquí un contraste, ¿no? En el informe tanto de Josué y Caleb, con el resto de los hombres que fueron a reconocer la tierra. Y podemos preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cómo existía esa diferencia de pensamiento? Si fueron al mismo lugar, si vieron lo mismo exactamente, ¿por qué estos dos chavos tenían otra mentalidad? ¿Por qué dijeron, vamos? Y dijeron, nosotros vamos a poder más que ellos, no, no pasa nada, ¿sí? Bueno, tenía que ver con precisamente con su mentalidad, con la fe que ellos tenían en Dios.
O sea, ellos no se pusieron a pensar en sus posibilidades como seres humanos, sino en que Dios lo había que prometido. Esa era la razón, ¿sí? Que les daba esa confianza. No el hecho de ver a esa gente que estaba preparada para la guerra, que tenían ciudades amuralladas, que eran muy altos. Ellos confiaron en que Dios había prometido esa tierra para ellos. Y los otros personajes estaban confiando en que, pues en ellos desconfiaron de Dios, obviamente. Entonces, se fijan cómo nos afecta un pensamiento positivo y uno negativo. Y miren, esto no tiene nada que ver con lo que mencionábamos ahorita de la ley de la atracción. Por ejemplo, en esta historia lo que estamos viendo es la cuestión de la fe de estos personajes, ¿sí? Porque a ellos no les hubiera servido de nada nada más desearlo, no hubiera resuelto el problema, ¿sí? Este, pero vemos cómo nos afecta, ¿no? O sea, la mentalidad que tenemos ante las situaciones. Les digo, puede ser la misma situación, pero tú la estás viendo de una forma y el que está ahí a tu lado la ve de una forma totalmente diferente, ¿sí? Y eso nos lleva a qué? A tomar actitudes diferentes, a tomar decisiones diferentes, a hacer o a no hacer. Entonces, vemos este detalle, ¿no? Dice aquí, dice, por ejemplo, los fracasos de la vida los hace más que tolerables. O sea, en este caso, para los demás chavos eso era un fracaso. Decían, esto no, que no se puede, muy complicado. Se tiraron ahí a llorar. Sin embargo, estos dos jóvenes, Josué y Caleb, vieron una oportunidad ahí de confiar y de que Dios hiciera algo, ¿no? Por ellos, eh, y vieron que no era para tanto como decían los demás, ¿sí? Dice por aquí que la psicología positiva parte de la base, dice aquí, de que cosas buenas y malas les ocurren a todos los individuos, a todos por igual, ¿sí? Entonces, ya dijimos, es bueno tener pensamientos positivos, o sea, no tiene nada que ver con eso de la ley de la atracción. Un pensamiento positivo, ya vimos, nos ayuda a qué, dice aquí, a tolerar los fracasos, a disfrutar más también de los éxitos, ¿sí? Nos ayuda, dice aquí, a darnos cuenta de que, o sea, de que no todo puede salir como esperamos. O sea, el hecho de que tú tengas pensamientos positivos no quiere decir que estás convencido de que todo va a salir bien, como si lo afirma la ley de la atracción. O sea, la ley de la atracción te dice, piensa positivo y todo va a salir ¿qué? Bien. Pero el tener pensamientos positivos, que es lo que dice la psicología positiva y lo que Dios mismo dice, es que sí, o sea, Dios dice, ten pensamientos positivos, conserva siempre el gozo, dice, ¿se acuerdan? Dice, ustedes estén siempre gozosos, pase lo que pase, dice Dios. O sea, no dice que si estás siempre gozoso y siempre con pensamientos positivos, todo te va a salir bien. No dice eso Dios. Dijo Jesús que en este mundo íbamos a tener que aflicciones, problemas. No dijo Dios, si tienen pensamientos positivos, se van a ir los problemas. No dijo eso Dios. Entonces, o sea, la verdadera fe, lo vamos a ver ahorita, parte de esto también. O sea, el hecho de estar conscientes de que dice las cosas buenas y las malas nos ocurren a quienes, a todos, ¿sí? Y aquí es donde a veces ya empezamos a malentender todo, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado o hemos pensado, ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno? Decimos. ¿Por qué Dios permitió esto si yo voy a la iglesia?
si yo estudio la Biblia, si obedezco sus mandamientos. Pero es que ninguna parte de su palabra nos dice que si hacemos eso, si voy a la iglesia, si doy mi ofrenda, si me porto bien, no me va a pasar nada malo. No me voy a enfermar nunca, no se va a enfermar mi hijo, no me van a correr del trabajo, no voy a sufrir un accidente. O sea, en ningún lado Dios hizo una declaración de ese tipo. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta también de que a la gente buena, a la gente justa, a la gente que era fiel a Dios, también le sucedían cosas malas, ¿sí o no? Y el caso así más conocido, creo que por todos, es el caso de Job, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de esto, o sea, no quiere decir que eso es tener pensamientos negativos. El hecho de estar consciente de que sí me pueden, pasar cosas buenas, pero también que malas en la vida. Y eso no es tener pensamientos negativos. ¿Sí? Simplemente es que estar consciente de que estamos en un mundo imperfecto, un mundo que, en el que yo me veo afectado por el pecado. No importa si yo no soy el que cometió la acción, por ejemplo, o sea, o el que hizo algo malo, porque a mí me afectan las acciones de los demás también, ¿verdad? Entonces, esas expresiones a veces pues, están fuera de lugar, ¿no? El decir, ¿por qué Dios permitió esto si yo soy así o así, y si yo me porto bien, y si yo no hago esto, y si, ¿sí? Y tenemos una historia también muy de acuerdo a esto que estamos hablando. ¿Se acuerdan de estos tres jóvenes que fueron echados, castigados ahí a morir quemados en Babilonia? Dice por ahí en Daniel, vamos a leerlo, Daniel 3 17 y 18. Este, Daniel 3 17 y 18 dice lo siguiente, fíjense, y esto nos puede aclarar un poquito lo que acabamos de mencionar. Capítulo 3 versículos 17 y 18. Ustedes se acuerdan más o menos el contexto, ¿no? De la historia donde había por ahí una imagen que se había ordenado que adorar a todos, pero estos tres jóvenes no quisieron. Rápidamente van con el chisme con el rey y le dicen que estos muchachos no quieren que eh, acatar la orden. El rey se molesta, les da una oportunidad, les dice, a ver, vamos a intentarlo de nuevo, pero estos jóvenes le dicen, ¿sabes qué, rey? Es que esto no queda. No es cuestión de que nos des otra oportunidad, no es cuestión de estarlo discutiendo aquí. Y el rey les dice, bueno, pero ustedes están conscientes de las consecuencias. Y ellos le responden lo siguiente, dice el versículo 17, dice, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Y vean la siguiente declaración, dice, y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. ¿Qué les parece? O sea, ellos no tenían un pensamiento así como lo que es la ley de la atracción, que dijeran, bueno, si lo pensamos con mucha fe, con mucha fuerza, no nos va a pasar nada. Eso es lo que dice la ley de la atracción, pero ellos no pensaron así. O sea, ellos tenían fe en Dios, sí, mucha fe en Dios, ¿no? Más que cualquiera de nosotros, yo creo. Pero ellos estaban conscientes de esto que acabamos de mencionar, ¿sí? De que también a la gente buena, a la gente fiel a Dios, a la gente que trata de hacer las cosas bien, también le pasan cosas que negativas, malas. Y dijeron, Dios tiene el poder de librarnos. Él puede hacerlo. Pero si no lo hace, de todos modos no vamos a obedecer. Es decir, puede ser que estos sean nuestros últimos momentos.
y que vayamos a morir aquí, si Dios lo decide, ¿no? Si Dios lo permite. Pero no vamos a qué obedecer. O sea, ellos siguieron que fieles a Dios. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros, ¿no? O sea, creemos nosotros eh, que la cuestión de la fe tiene que ver con que todo salga bien y que todo lo que pido se cumple, así como si fuera el genio de la lámpara. ¿Sí? Y que si lo deseo con muchas fuerzas, con mucha fe, va a suceder. Pero eso no pasa, eso es irreal, ¿sí? Es un malentendido. Y son ideas que a veces traemos ahí arraigadas eh, y que no, pues no nos ha preocupado, no nos ha surgido la curiosidad de ver si es algo real, ¿no? Porque cuántas veces decimos, bueno, no salió como quería y le echamos la culpa a la fe. Alguien te puede decir, no tuviste suficiente fe, o tú mismo te dices, es que tal vez no le pedí a Dios con fe. Pero vamos a ver que no se trata de esto, y es lo que estamos aquí descubriendo, ¿sí? O sea, no se trata de fe. Eh, en el caso de estos jóvenes, bueno, la historia tiene un final feliz, ¿sí? Pero ¿cuántas personas, y también lo hemos platicado aquí, cuántas personas perdieron la vida por su fe? Y podemos decir, bueno, ¿y por qué Dios no los salvó? No tenían fe suficiente. Sí la tenían, por algo estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Por qué Dios no los salvó? Bueno, eso no es asunto de nosotros, pero no es cuestión de qué, de fe. Miren, dice incluso aquí, es posible, ¿sí? Hablando de los pensamientos positivos, miren, es posible que una mentalidad positiva permita también, dice, el aprovechamiento de las oportunidades. O sea, una mentalidad positiva nos ayuda a aprovechar oportunidades y permita, dice, incluso correr riesgos en un momento que determinado oportuno. Tomar riesgos también, tomar oportunidades. Eso es lo que pasa con el pensamiento positivo. O sea, el pensamiento positivo nos ayuda, dijimos, a enfrentar situaciones, nos ayuda aquí, dice, a aprovechar oportunidades, a realizar cosas. Es decir, cuando yo tengo una mente positiva, estoy más, ¿cómo podemos decir?, encaminado a lograr cosas, ¿no? Cosas que me propongo, cosas que deseo, ¿sí? Este, a vencer situaciones, porque tengo esa mentalidad, ¿no? De obtener algo positivo, pero no es porque venga así como por arte de magia, porque lo declaré, como decimos, sino que el pensamiento positivo me prepara, me ayuda a que, pues a tomar mejores decisiones, a aprovechar oportunidades, a ponerme en acción, ¿sí? Para hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, hay una historia también que ustedes conocen, que viene por ahí en capítulo 4 14 al 16. También les voy a pedir que lo busquemos. La historia de esta chica, de esta muchacha de nombre Esther, que llegó a ser reina y cuando estaba por ahí, ya en su cargo, su, su primo Mardoqueo le hace ver que el hecho de que ella esté ahí, en ese lugar, ¿sí? En esa posición tan importante, tiene una razón de ser. Él le platica la situación, sabe, se entera pues de que
hay una conspiración para eliminar a su pueblo, ¿se acuerdan? Y le dice, oye, tú tienes que hacer algo, o sea, tú estás en una posición privilegiada, tal vez, le dice ahí en el versículo 14, por esa razón Dios permitió que tú llegaras hasta donde estás, ¿sí? Para que hagas algo. Y entonces, en un principio ya se sintió como algo, no sé, con dudas, pues, con temor, pero decidió tomar un riesgo. Dice aquí el versículo 15, dice, y entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, le manda a decir, ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunen, dice por mí, no coma nada, dice, ni de en 3 días, dice, ni de noche ni de día. Y yo haré lo mismo, dice, con mis doncellas, y entonces iré a ver al rey. Voy a platicarlo, ¿no? Pero fíjense bien, ella dice que propuso un ayuno y obviamente no era nada más dejar de comer, sino para, para estar más en contacto con Dios, para que Dios pudiese aclarar su mente, para poder tomar una buena decisión, para que Dios le diera fuerzas, valor para hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Dice, y aquí es donde nos dice el riesgo que tomó, porque dice al final, en el versículo 16, dice, y si perezco, que perezca. ¿Por qué dijo esto? Ah, bueno, porque estaba penado, ¿sí? El acudir ante el rey sin autorización. Y ella no podía esperar hasta que el rey se le ocurriera llamarle a ella para solucionar este asunto. O sea, ella tenía que tomar, dice aquí, un riesgo, ¿sí? Pero para eso tuvo que terapiarse, ¿no? Y cambiar esos pensamientos negativos, como se sintió al principio, o sea, con dudas, con temor, estresada, cambiarlo por un pensamiento positivo y decir, bueno, pues Dios me va a ayudar, ¿no? Si es su voluntad que su pueblo se salve, y decidió tomar ese riesgo, ¿sí? ¿Cómo se dice? A costa de su vida. Entonces, eso es lo que provoca, por ejemplo, un pensamiento positivo. O sea, también nos ayuda a tomar riesgos, ¿sí? Porque muchas veces queremos que todo se acomode, ¿no? Para actuar. Que todo esté en su lugar, que no haya riesgos, que no haya problemas, para poder yo hacer algo. Y no siempre va a ser así. Entonces, eh, obviamente el pensamiento positivo, como dice aquí, es beneficioso. De eso yo creo que nadie tenemos duda, ¿no? De tener pensamientos positivos. El problema con la ley de la atracción es que estos pensamientos positivos se van a un extremo, ¿sí? Y dice aquí, es necesario tener en cuenta también los factores negativos que nos rodean. Por ejemplo, el pensamiento, bueno, nos dice aquí, ¿por qué tenemos que tomar también en cuenta eso? O sea, por ejemplo, Esther sabía que había riesgos. O sea, ella no nomás dijo, ah, pues Dios me tiene que ayudar. Y se aventó, ¿no? O sea, ella por eso estaba en esa lucha, ¿no? Porque sabía, también estaba tomando en cuenta factores de tipo negativo. Y dijo, tal vez la cosa no salga bien. Dice, puso todo en contexto de la realidad. O sea, no fue, ¿cómo podemos decir? Ilusa. Como tampoco lo fueron estos tres jóvenes. O sea, ellos vieron la realidad de las cosas y dijeron, tal vez Dios no quiera salvarnos. Pero eso no iba a impedir que ellos ah, traicionaran su fe. Josué y Caleb fueron ilusos, no tomaron en cuenta las cosas negativas, sí las tomaron en cuenta. O sea, ellos también vieron a esos gigantes y vieron las murallas, pero decidieron pensar de otra manera que el resto. Dijeron, bueno, pues sí, pero Dios es más fuerte que esas murallas, Dios es más fuerte que esos pueblos, Dios
nos prometió esa tierra y ellos creyeron en eso. Ahora, la cuestión con la ley de la atracción, fíjense bien, es de que niega la realidad, niega la acción también, o sea, ¿cómo podemos decir? Nos impide actuar, porque todo lo estamos esperando nada más con el deseo, ¿sí? Con el desearlo con muchas ganas y ya, es todo lo que hago. Por ejemplo, Josué y Caleb deseaban esa tierra, sí, pero no dijeron, ah, pues vamos a desearlo con muchas fuerzas y que esa gente de repente se vaya de ahí, ¿no? Dijeron, hay que ir a tomar la tierra, hay que ir a luchar si es necesario. Los tres jóvenes hebreos no dijeron, vamos a desearlo con muchas fuerzas y Dios nos va a salvar. Tampoco. Ni Esther dijo, bueno, voy a orar mucho, con muchas fuerzas para que ese edicto que acaban de sacar contra el pueblo de Israel de repente se desaparezca y que al rey se le olvide el asunto. Tampoco pasó eso. O sea, no negaron la realidad, no negaron la acción, o sea, ellos tuvieron que hacer algo. Y dice que también la ley de la atracción niega la planificación. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente es lo que nosotros conocemos como la presunción. El aventarnos así, nada más, sin tomar en cuenta, dice aquí, factores negativos, la realidad, la planificación. Y a veces el cristiano cae mucho en esto también, porque todos decimos que lo tenemos que hacer por fe. ¿Lo hemos escuchado? Oye, hermanos, alguien puede, ante alguna situación, proyecto, por ejemplo, alguien puede decir ahí, oigan, hermanos, amigos, está esta situación en contra de nosotros. O sea, factores negativos, ¿no? ¿Y qué decimos los demás? Ay, es que este no tiene fe. No, no se trata de no tener fe. O sea, simplemente se trata de ver la realidad. ¿Sí? Eh, y la planificación, porque a veces cuando queremos planear decimos, no, así, pues Dios nos va a ayudar. Decimos, Dios, y hay una frase también que a veces le hemos mencionado aquí, una frase que dice muy del cristiano, Dios capacita. Vamos a aventarnos que al cabo Dios capacita. Dios capacita sí, pero Dios no capacita como con una varita mágica. O sea, necesitas tiempo, necesitas planificación para hacer las cosas. Entonces, es así, esa es la ley de la atracción. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en eso? ¿Qué les digo? Es lo que también nosotros conocemos como la presunción. O sea, confundir la fe con la imprudencia, confundir la fe con el no ver la realidad de las cosas. Y creemos que el aventarnos así sin planificación, que el hacer cosas de manera imprudente es tener fe. Y entonces, ¿dónde está el malentendido aquí en todo este asunto? Porque miren, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, dice por ahí Mateo 7:7, dice una frase, pedid, pidan y qué, y se les dará. Lo hemos escuchado, lo hemos repetido, lo hemos subrayado por ahí en la Biblia y nos gusta, ¿no? Porque suena muy padre la expresión. Marcos 11:24 dice, todo lo que pidan en oración, dice, crean que lo van a recibir y se les va a dar. Y Hebreos 11:1, que es la cita que leímos al principio, dice que la fe, dice, es estar convencido, dice, de lo que esperamos. La seguridad en las cosas que no se ven. Y aquí es donde, por ejemplo, la gente, la cuestión de la psicología y este asunto, relaciona la ley de la atracción con el cristianismo. Porque nosotros mencionamos mucho eso. Es que si pido, Dios me va a dar, Dios lo prometió. Es que si lo creo, dijo Jesús que lo voy a recibir.
es que la fe es la confianza, la seguridad de lo que estoy esperando. Y aquí está el gran malentendido. Y hacemos quedar mal también a Dios, de su palabra, porque mucha gente ve esto también como algo irreal, ¿no? Y que es algo que no tiene fundamentos y que es algo que nos engaña, ¿no? Nos autoengaña. Pero aquí es donde está el asunto que mencionábamos en un principio, del teléfono descompuesto. ¿Qué fue lo que nos quiso decir Jesús con esas expresiones? Porque pues, es fácil para nosotros acomodarlo, ¿no? A lo que yo creo, a mis conveniencias, y decir, ah, pues ahí dice que si creo, lo voy a recibir. Que si estoy orando por eso y creo y tengo mucha fe, lo voy a recibir. Que si lo declaro, decimos. Que si pido, recibo. Que si estoy convencido de lo que espero, lo voy a recibir. Eso es lo que entendemos generalmente, ¿sí o no? Y lo que enseñamos a la gente, decimos, es que usted tenga fe, hermano. Pida con fe y va a ver que Dios le va a sanar. Y sorpresa, no se sanó. Y decimos, "Ay, pues es que le faltó fe, ¿no? No le dieron el trabajo que esperaba, le faltó fe. No pidió con suficiente fe. Lo bateó la chava que le gustaba, pues es que le faltó fe al chavo. No le pidió con fe a Dios y por eso sigue ahí solterón. No le pidió con fe a Dios o con suficiente fe a Dios ese carro último modelo que desea y por eso entonces lo ha dado Dios. El problema es que nosotros relacionamos estos textos con bendiciones de tipo material, siempre. Con el hecho de que Dios trabaje para nosotros, así como los genios esos que vemos en las películas, ¿no? El genio de Aladín, que te cumple lo que tú deseas. Simplemente créelo con mucha fuerza, y vas a ver qué va a suceder. Dijo Jesús por ahí también, dice que si tuviésemos, aunque sea un poquito de fe, dice, del tamaño de una semilla de mostaza, dice, los montes que yo podría quitar un monte de su lugar y enviarlo a otro lugar. Tampoco dijo Jesús eso, porque Jesús no se dedicaba a hacer eso. Por ejemplo, Jesús nunca movió una montaña. Puede hacerlo, sin duda, pero Jesús no quería decir eso, ¿sí? Que a lo mejor ustedes ya lo han intentado, ¿no? Y decir, "Ah, voy a quitar este cerro de aquí, ¿no? Me hace que tenga que rodear para ir a mi trabajo". No, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús aquí cuando dijo, pidan y se les dará, pidan con creyendo y se les dará, que estén convencidos de lo que esperan y van a ver que se hará realidad, que incluso podríamos mover que montes? ¿A qué se refiere? Si nosotros leemos el contexto de estos versículos, que es lo que generalmente no hacemos, y hacemos doctrinas, ¿no? De una frase, si nosotros leemos lo que hay antes de estos textos, nos daremos cuenta de que no tiene nada que ver con cosas materiales. Por ejemplo, en Mateo 7, anterior, bueno, y desde el capítulo 6, Jesús está hablando o acababa de terminar acá el famoso Sermón del Monte, donde nos hace ver Jesús que en nosotros no está la capacidad, no la tenemos de agradar a Dios. ¿Se acuerdan? Y les empieza a decir, ustedes han creído por mucho tiempo esto, le dice Jesús a la gente. Y se les dijo esto y aprendieron esto, pero yo les digo que la cosa es así, dijo Jesús. La realidad de las cosas es otra. Y entonces la gente empieza a ver que no hay forma de agradar a Dios, no hay forma de cumplir la ley de Dios como Él espera, ¿sí?
Y entonces Jesús dice esta frase, dice, pero ustedes pidan y se les da. O sea, pidan que fuerza para hacerlo, pidan sabiduría, pidan fe, pidan que el Espíritu de Dios para que puedan que hacer lo que yo les estoy proponiendo aquí. Entonces, se fijan que no tiene nada que ver con el carro último modelo, con el trabajo de sus sueños, con con la chica de sus sueños o el chico de sus sueños. No tiene nada que ver con eso. Pero siempre lo relacionamos con cosas materiales que creemos que necesitamos, ¿no? Igual en Marcos 11:24, o sea, está hablando ahí de bendiciones de tipo espiritual, cosas que Dios jamás te va a negar. O sea, si yo le pido a Dios que me dé de su espíritu, Dios no va a decir, no, no te lo voy a dar. O ahí sigue orando a ver cuándo te lo doy. Si lo hago de corazón, dice ahí, si lo creo, si creo en ese poder superior, creo que Dios puede hacerlo, creo que Dios me puede transformar, creo que Dios puede hacer cambios en mi vida, creo que Dios me puede ayudar a vencer tal o cual situación en el mundo espiritual, lo va a hacer. Por eso dijo Jesús, pidan y se les va a conceder. Y que en cuanto a la definición de fe, que generalmente les digo, es un gran malentendido para todos nosotros. ¿Qué es la fe entonces? Porque parece que es muy claro, ¿no? Esa definición, pero no la entendemos completamente. Para entenderla necesitamos leer también lo que dice antes Pablo. ¿Quieren ver lo que dice antes? Miren, por ejemplo, aquí, bueno, nada más hacer un paréntesis. Podemos pensar que entonces, ¿para qué orar? ¿Sí o no? ¿Para qué voy a orar? Pues, miren, dice por ahí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dice, la oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios. Qué mal, ¿no? Porque generalmente creemos que eso pasa, que yo puedo convencer a Dios de que me dé algo, de que haga algo por mí. Pero la oración no se trata de eso. Y a veces también aquí malentendemos la oración. Eh, la oración no cambia realidades. O sea, no por orar se va a sanar alguien o me voy a sanar yo. No por orar me van a dar ese trabajo. Porque a veces les digo, esa es la idea que tenemos, ¿no? Pues hay que orar. Hermanos, oren por mí, decimos, para que esto cambie, esta situación. La oración no cambia realidades. Eso tenemos que entenderlo. Ni convence a Dios de hacer algo. Dice, el propósito de la oración, ¿sí? Es ponernos en armonía con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para empezar, es un medio en el que Dios quiere que nos pongamos en contacto con Él, que podamos conocerle, tanto hablarle nosotros como Él hablarnos, y generalmente no lo dejamos hablar a Él. ¿Sí o no? O sea, simplemente yo hablo y hablo y hablo y ahí nos vemos Dios. Amén. Sí. Y ya, hasta que vuelvo a orar. Y Dios quiere decirme algo y no lo dejo. Dice, tiene el propósito también de ponernos en armonía con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación no va a cambiar porque yo ore. Y eso es lo que a veces creemos. Voy a orar mucho para que pase esto, o para que no suceda esto, o para que la situación desaparezca, el problema se vaya. Nos pone, dice, en armonía con Dios. Es decir, la oración me pone en sintonía con Dios de tal manera de que yo empiezo a ver las cosas de otra manera, como Dios las ve. ¿Sí? La oración me ayuda, por ejemplo, así como los pensamientos positivos,
me ayuda a aclarar mi mente, a tomar buenas decisiones, a tomar el camino correcto, las actitudes correctas. Por eso, por ejemplo, Pablo, cuando oró a Dios para que Dios le quitara aquella enfermedad, y Dios le dijo, sabes que no, no me estés pidiendo eso. Y a través de la oración él entendió cómo es que Dios veía la situación y cambió su manera de pensar. Y a través de la oración nosotros podemos comprender la voluntad de Dios, ¿sí? Que eso es algo que a todos nos interesa, ¿no? Conocer la voluntad de Dios. Pero en ningún momento la oración se trata de qué? De cambiar las situaciones. Simplemente nos ayuda a entender qué es lo que Dios quiere. Por eso muchas veces, aunque ores con mucha fe, aquella persona no sana e incluso hasta puede morir. Pero si yo tengo mucha fe en Dios, entonces llego a entender la voluntad de Dios. Entonces no es asunto de qué, de fe, ¿se fijan? Y miren, ah, vamos a ver lo que dice Hebreos, vamos a un poquito más atrás, ya leímos la definición de la fe, pero ¿qué dice Pablo antes? Acuérdense que en la Biblia original no hay capítulos, entonces tenemos que ver lo que dice antes, porque a veces pensamos que cada capítulo es muy independiente uno del otro. Pero vamos a ver lo que nos dice aquí y vamos a comprenderlo mejor. El del versículo 10, capítulo 10, versículo del 32 en adelante, miren lo que dice. Dice el versículo 32, dice, sin embargo, acuérdense, dice, de los días pasados, en los cuales, dice, después de haber sido iluminados, tuvieron un gran combate y aflicciones. Después de que ustedes conocieron, dice, hagan memoria, cuando conocieron a Jesús, dice, empezaron los problemas en sus vidas. A lo mejor nos ha pasado eso, ¿no? Entonces se fijan que no se trata de que el día que conozco a Dios, el día que me bautizo, la cosa cambia y ya todo es felicidad, ya no tengo problemas. En ningún lado dice eso la Biblia. Pablo dice, más bien acuérdense, dice que del momento en que ustedes conocieron de Dios, empezaron los problemas en sus vidas, las luchas. Versículo 33 dice, por una parte, dice, ustedes fueron expuestos públicamente a vituperios, tribulaciones, a la gente los empezó a odiar, se burlaba de ellos, los perseguían cuando conocieron a Dios. Dice, por otra parte, también llegaron a ser solidarios de los que estaban en esa situación, llegaron a comprender a los demás que estaban en esa situación. Dice, porque compartisteis sufrimientos de presos, despojo de vuestros bienes, padecisteis con gozo. Cuando llegaban ahí los soldados y les quitaban sus casas, sus posesiones, dice, y ustedes lo tomaron de buena manera, o sea, no se agüitaron, como decimos, tuvieron un pensamiento positivo. Dice, al saber que tenéis una herencia mejor y perdurable. Es decir, todo eso, les digo, cuando los despojaban de sus cosas, que decían, ¿sabes qué? Te vamos a quitar tu casa, decía la policía. Te vamos a correr del trabajo, vamos a sacar a tus niños de la escuela. Dice que ellos, la fe que ellos tenían, o sea, esos pensamientos positivos, provocaron que ellos lo tomaran no negativamente todo eso, como a veces nosotros creemos, ¿no? Dicen, ¿y por qué Dios permitiste esto? Si yo soy bueno, decimos. Dice, lo tomaron bien, dice, lo recibieron con gozo esa situación, porque ellos estaban seguros, dice aquí, de que había una herencia mejor y perdurable, porque tenían su vista ¿dónde? En el cielo. Y dice el versículo 35, no desechéis pues vuestra confianza que tiene gran recompensa. No es tampoco irse al extremo, dice Pablo. O sea, esto no es como la ley de la atracción, ¿sí?
Dice, no, no menosprecien eso. O sea, el tener una mente que positiva, porque eso tiene recompensa, dice Pablo. Y ya vimos ahorita, ¿no? Las recompensas que existen de tener una mente positiva, ¿sí? Dice, porque la perseverancia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la recompensa. Hay que tener, dice ahí, que confianza, perseverancia, todo esto es las cuestiones que tienen que ver con pensamientos positivos, ¿sí? Eh, Dice, y esto también nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios, como decíamos ahorita. O sea, podemos estar en armonía con Dios cuando tenemos pensamientos positivos también, ¿sí? Dice, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, ya Jesús viene pronto. Y el justo, dice, vivirá ahora por la fe. O sea, no, no confianza en qué, en lo terrenal. O sea, ellos se dieron cuenta de que todo eso era pasajero y pusieron su vista donde, en lo que no se ve. Dice, pero si retrocede, el justo dice, si retrocede, dice Dios, eso no me agrada. Los que dan un paso atrás y que dicen, no, está muy difícil, no, esto, lo otro, o sea, que dudan de Dios, ¿sí? No, prefiero quedarme con mi casita ahorita, porque me da seguridad, prefiero conservar mi trabajo, mi familia. Pero fíjense lo que dice Pablo, dice, pero nosotros, y ustedes mismos, dice, somos de los que no retrocedemos, o sea, no importa, dice, pase lo que pase, como aquellos jóvenes hebreos, como Esther, como Josué y Caleb, dice, no, no dieron un paso atrás ellos, no dudaron, ¿sí? Dice, nosotros no somos de esos que retroceden, que se echan para atrás, que se rajan, como decimos, que retroceden para perdición, dice, sino de los que crecen, o sea, que siempre estamos que avanzando, creciendo, dice, y alcanzan la salvación. Y entonces dice esta frase, dice, porque la fe es estar seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. ¿De qué está hablando Pablo? De que cuando yo pido algo con mucha fuerza, con mucha fe, se hace realidad. Y de repente en la mañana aparece ahí en mi cochera un carro, el carro que estoy soñando, del color que quiero, del modelo que quiero, no, así no funciona esto. Pablo está hablando de poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en lo que no vemos, en la patria celestial, ¿sí? De eso les está hablando a los hermanos. ¿Se fijan cómo ya cambió el mensaje? Cuando nada más leo esa parte de la fe, la certeza, lo que se espera, yo me empiezo a imaginar cosas, ¿no? Pero leo lo que dice antes y no tiene nada que ver con recibir cosas materiales. Pablo está animando aquí a la iglesia a poner su vista no en las cosas de aquí, porque muchos sí se estaban padeciendo que persecuciones, les habían quitado sus posesiones, sus tierras, sus casas. Dice, pero no les importó eso, porque tenían su vista donde estaban convencidos de lo que esperaban. ¿Qué estaban esperando ellos? Estaban esperando una tierra nueva, una patria mejor. Estaban esperando el regreso de Jesús y estaban convencidos de algo que no veían porque Jesús ya no estaba ahí y no podían ni nosotros podemos ver la tierra nueva. ¿Dónde está? No la vemos. Pero ellos estaban convencidos de eso y creo que nosotros también debemos de estar, ¿sí o no? Estaban convencidos de la presencia de Dios, que Dios estaba ahí a su lado, a pesar de que de las situaciones, de las tormentas, de los problemas, de la persecución. Y aquí vemos una imagen, ¿se acuerdan cuando Jesús, en medio de una tormenta, donde sus compañeros, sus discípulos, eh, estaban angustiadísimos, pensando que iban a morir, que eran sus últimos momentos de vida, y dice ahí el relato que Jesús estaba, ¿qué? ¿Te acuerdan?
estaba dormido y le empiezan a gritar, oye, ¿qué no te das cuenta? Y si nos estamos muriendo aquí y tú dormido ahí. Pero bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? ¿Cómo es que Jesús podía dormir en medio de esa tempestad? ¿Cómo nosotros pudiésemos estar tranquilos en medio de las pruebas, de las dificultades, en medio de una enfermedad grave, en medio de una pandemia, en medio de la persecución, en medio de un desempleo? ¿Cómo puedo dormir? O sea, decimos, no, pues, por eso estoy así todo desvelado, ¿no? Decimos, porque tengo estos problemas, porque tengo broncas en mi familia, porque tengo broncas en mi trabajo, en la iglesia, en todos lados tenemos problemas. Pero los problemas no se van a ir, dijo Jesús, ahí van a estar siempre. Entonces, ni modo que no duerma nunca en mi vida. Entonces, tengo que descansar, tengo que dormir. ¿Cómo le hago? Es una buena pregunta. ¿Cómo Jesús podía dormir en medio de esa tempestad? Y por el otro lado, los discípulos, ¿por qué estaban tan angustiados si Jesús iba con ellos? Pero ellos pusieron su vista donde, en lo que estaba sucediendo a su alrededor, en lo fuerte que estaba la tormenta y se les olvidó que el Creador estaba a su lado. Y eso es algo que a veces también se nos olvida a nosotros. O sea, la tempestad ahí estaba, pero ellos pudieron haber conservado que la calma, ¿sí o no? Y por eso Jesús los reprende cuando se despiertan, ¿no? Y les dice, "Ay, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está esa confianza, no?" Entonces, hay muchas enseñanzas, ¿no? En esta historia, pero si se fijan, pues, si podemos ver aquí, la fe no tiene nada que ver con obtener lo que yo quiero, con frotar la lámpara y aparece, ¿no? O se soluciona la situación, ¿no? La fe tiene que ver con, dice ahí, poner mi mente en armonía con la de Dios, de ver las cosas, la situación de la forma en la que Dios la ve, de que Dios pueda aclarar mi mente y me haga entender su voluntad, que me haga, que me dé una salida también, porque muchas veces Dios lo que quiere es que tranquilice mi mente y Dios me dice, sabes que mira, es por aquí el camino, por ahí vas a solucionar el problema. Pero a veces nada más estamos orando a Dios y decimos, es que yo tengo mucha fe y se va a solucionar esto, tengo fe en que se va a solucionar. Y ahí siguen pasando el tiempo y no pasa nada. Y cuando nosotros vemos el resto del capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta de lo que es la fe en realidad. Y todos los personajes ahí, los hechos que mencionan, y ustedes lo ven por ahí en algunas declaraciones que se repiten frecuentemente en este capítulo, donde dice que ellos tenían su vista, o sea, ellos lograron grandes cosas porque tenían su vista donde, en el cielo, en una patria mejor. Y menospreciaron, por ejemplo, como Moisés, un reinado aquí terrenal. Y por eso Abraham estuvo dispuesto también a dar a su hijo, ¿se acuerdan? Y ahí lo menciona, porque él sabía que había algo más. Dice ahí de Jacob, de José, de Moisés, dice de Rahab, dice Pablo, me falta tiempo para mencionar todo lo que hicieron ellos y todos los personajes. Pero todos ellos, todo lo que hicieron fue porque tenían, dice, su vista en otro mundo, en otra tierra. Por eso menospreciaron aquí la situación que estaban viviendo a costa de su vida, muchos de ellos. Y en ningún momento dice aquí frases como, por ejemplo, por la fe, Francisco se sacó la lotería. No lo dice. Por la fe, Pepe consiguió el trabajo de sus sueños. Por la fe, fulanito de tal se consiguió a la chica de sus sueños. Tampoco dice cosas así.
porque no es cuestión de fe eso, ¿sí? Si quieres conseguir el trabajo de tus sueños, tienes que ¿qué? Esforzarte, tienes que trabajar por ello, tienes que luchar, tienes que planear, tienes que pedir sabiduría a Dios. O sea, no se trata nomás de desear. Entonces, no quiere decir que Dios no te quiere conceder cosas, claro que sí, o sea, no nada más lo espiritual, pero lamentablemente para lo demás necesitamos el trabajo, la acción, la planificación, el ver la realidad de las cosas. O sea, si yo le estoy pidiendo a Dios que me haga multimillonario, pues, falta ver la realidad, ¿sí o no? A ver, en dónde estoy parado? ¿Es posible eso? ¿Es real? Pues probablemente no. Entonces, fijan cómo confundimos mucho la cuestión esa de la ley de la atracción en las cuestiones espirituales, la mezclamos. Y les digo, es lo que conocemos dentro del cristianismo como la presunción, que no es lo mismo que la fe. Entonces, eh, según lo que nos dice Hebreos 11, miren, tenemos estas dos palabras que aparecen en la Biblia que se traducen como fe. En muchas de las versiones que tenemos, la palabra emuná del hebreo y pistis del griego. ¿Qué significan estas palabras que traducimos como fe? Dice ahí, fidelidad o lealtad. Por ahí hay un error de dedo. Fidelidad o lealtad. Eso es la fe. Fidelidad o lealtad. Entonces, también cambia mucho, ¿no? El concepto que tenemos de la fe con estas palabras, fidelidad o lealtad. Tenían fe aquellos jóvenes hebreos, tenía fe Esther, tenía fe Josué y Caleb, sí, eran fieles a quién, a Dios, eran leales a Dios, a lo que él había que prometido. La fe, según esta definición que nos dan estas palabras que están en el original, es la confianza, dice, del corazón y de la mente en Dios. Confianza, bueno, a lo mejor sí lo entendemos así, ¿no? Tener confianza y fe en Dios, ok. En sus caminos. Ahí es donde a veces ya no nos gusta, porque a veces el camino de Dios es muy diferente al camino que yo quiero. ¿Se fijan? O sea, a veces decimos, sí, yo tengo mucha fe en Dios, pero mientras Dios piense como yo. Cuando Dios piensa otra cosa, cuando Dios tiene otro camino diferente, ya no me gusta y ya empiezo a dudar y empiezo a tambalear y mi fe ya no es la misma. Entonces, es confiar en Dios, sí, pero en que sus caminos son qué, los correctos, los mejores. Sus planes son mejores que los míos, dijo. Sus pensamientos más altos que los míos. Dice que nos conduce a actuar en armonía con su voluntad. Esa es la fe. O sea, el entender que, que Dios quiere lo mejor para mí en todo momento. Y ahí es donde está el problema. Porque si no, bueno, entonces, ¿por qué estoy enfermo si Dios quiere lo mejor para mí? Pablo lo entendió. A pesar de su enfermedad, dijo, Dios quiere lo mejor para mí y estoy satisfecho, contento y ya no vuelvo a molestarte, Dios, con esas peticiones. Se vean cómo cambia todo cuando vemos la realidad de las cosas, cuando vemos lo que Dios nos dice y no lo que yo creo que dice o lo que me dijeron que dice o lo que escuché que dice ahí. Simplemente es aceptar que la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús, ¿se acuerdan? Cuando hizo aquella oración en el huerto, le dijo a Dios, yo no quiero, o sea, él expuso, él se desahogó y le dijo lo que él quería. Dijo, yo quiero que dejarle hasta aquí, a este plan, yo ya no puedo. Ojalá que tú también digas, ya basta, es suficiente. Pero, dijo Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando él estaba orando, dice que llegó un ángel, le fortaleció. Sin duda el ángel le dijo, ¿sabes qué?
hay que seguir adelante. Pero aquí estoy, dice, para animarte, para fortalecerte. Y Jesús entendió y dijo, bueno, pues vamos a darle, como decimos. Y dice aquí, esta fe no se basa en una aceptación ciega, porque a veces creemos que eso es la fe. Pues, nomás porque Dios dice, ¿sí? Hay que aceptarlo, ¿no? O sea, Dios siempre nos da que evidencias eh, de lo que, o sea, de lo que Él quiere que creamos. En ningún momento quiere que creamos así ciegamente en Él. O sea, yo en la Biblia veo siempre que Dios nos da evidencias de su poder, de su fuerza, con sus promesas, con sus profecías. O sea, siempre nos pone un fundamento sobre el cual este, establecernos y fundar nuestras creencias, nuestra fe, nuestra confianza. O sea, a él no le gusta que nuestra fe esté fundada sobre la arena, sino en la roca, que es Él. ¿Sí? Dice, entonces no se basa en una fe ciega, sino en, dice, una suprema confianza en su capacidad y su integridad. O sea, el estar convencido de que Él no miente. Él dice que quiere lo mejor para mí, que me ama, pero a veces no le creo y ahí está el problema. O sea, no creo en su integridad, en su palabra y digo, pues sí, dice que me quiere, que me ama mucho, pero mira cómo estoy. Y dudo de su capacidad también, ¿sí o no? Decimos, bueno, pues si Dios me falla, pues aquí tengo este as bajo la mano. Si Dios no me contesta, pues yo voy a intentar esto, porque a fuerza queremos que hacer nuestra voluntad. Entonces, si Dios no me da lo que quiero, decimos, bueno, entonces pues, yo lo busco por acá. ¿Y qué podemos hacer nosotros en cuanto a la falta de fe? Bueno, miren, dice ahí en Hebreos 11:6 que sin fe, cuando yo no tengo fe, dice, es imposible que yo agrade a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, dice, crea que existe y a veces dudamos mucho, ¿no? Bueno, podemos decir, bueno, sí, creo que existe, pero dice aquí, dudamos que recompensa a los que le buscan. Decimos, no, pues, se me hace que no me escucha, se me hace que no me quiere lo suficiente. Y en cuanto a esas recompensas, o sea, no se trata de cumplir mis caprichos y mis deseos, porque a veces creamos eso. Pues, no me ha recompensado y yo tengo mucha fe en él y sigo en este mismo trabajo, ganando lo mismo. Eso no tiene que ver con la fe. Miren lo que dice aquí, dice acerca de Nazaret, dice Marcos 11, perdón, 13:58, dice, y no hizo ahí muchos milagros en Nazaret. ¿A causa de qué dice? De la incredulidad de ellos. O sea, muchas veces Dios no hace milagros en nuestra vida por nuestra ¿qué? Falta de fe. Y les digo otra vez, repetimos, los milagros no tienen nada que ver con recibir cosas materiales ni lo que queremos. Que a veces eso es lo que, pues, un milagro decimos, pues como decíamos ahorita, ¿no? Se me apareció ahí el carro de mis sueños en mi cochera. Ese es el milagro que yo estoy esperando, ¿no? Y eso jamás va a suceder. Pero para que Dios haga cosas grandes en nuestra vida, necesita que nosotros tengamos fe. O sea, si yo no confío en Él, pues Dios va a decir, pues, si no confías en mí, ¿yo qué puedo hacer? O sea, no te voy a convencer a base de milagros. Entonces, es una condición también para que sucedan cosas grandes en nuestra vida. Y ya vimos, no tiene nada que ver con recibir cosas materiales. ¿Sale? Y en alguna ocasión, por ahí, un padre que llevó a su hijo ante Jesús, ¿se acuerdan? Para que lo sanara, eh, que se sentía medio, ¿cómo puedo decir? Dubitativo, ¿no? Ante Jesús.
le pidió que le ayudara a tener más fe. Jesús le dijo, ¿crees? ¿Crees que puedo sanarlo? Y el padre le dijo, sí, pero ayúdame a creer más, a tener más fe, porque él sentía que su fe no era tan grande ni suficiente. Y muy probablemente esa es nuestra condición también. O sea, podemos decir, sí, yo creo, pero necesito que me ayudes a tener más fe. ¿Y ustedes creen que Él no nos quiera dar fe? O sea, por eso dijo Jesús, pidan y les voy a dar. O sea, las cuestiones espirituales no están a discusión de que, bueno, a ver qué tal te has portado, a ver si te doy fe o no. ¿No? ¿Quieres fe? Te doy fe. ¿Quieres sabiduría? Te doy sabiduría. ¿Quieres cambiar tu vida? Yo te cambio. O sea, eso dice pide y se te va a dar. Créelo y se te va a dar también. Pero cuando estoy pidiendo el Ferrari, cuando estoy pidiendo el trabajo de mis sueños, cuando estoy pidiendo que la muchacha me haga caso, eso no tiene nada que ver con nada. ¿Ok? Entonces, ojalá que pues esto haya quedado claro, que nos ayude en nuestra vida, que a lo mejor nos aclare, ¿no? El por qué no suceden a veces cosas en nuestra vida, que nos ayude a entender sobre todo Dios, su voluntad, que nos llene de fe, que esa sea nuestra oración, danos más fe, que mis oraciones no sean peticiones nada más a Dios, sino que le pidamos que nos ayude a entender su voluntad, que nos ayude a poner nuestra mente en sintonía con la de Él, que nos ayude a aceptar las cosas que no van a cambiar, a lo mejor, y que nos ayude también a cambiar las que nosotros podemos cambiar, porque Dios dice a veces, bueno, sí quiero que cambie esta situación, pero haz algo, no nada más pidas y ores, haz algo, ¿sí? Porque las cosas no van a cambiar por arte de magia. Que Dios nos llene de su Santo Espíritu, que nos dé esa fe que necesitamos para hacer frente a las situaciones de la vida. Que Dios les bendiga.